Estimados alumnos, reciban ustedes una muy buena tarde. El motivo, como ya lo expliqué en el correo enviado, es que me encuentro con bastante intermitencia en lo que es la red de internet de mi domicilio, por lo cual vamos a estar generando la reunión, cayéndose. Por tal motivo he decidido dejar grabada la clase práctica de hoy con anticipación, de manera tal de que no tengamos esos inconvenientes en el desarrollo de la asignatura de la clase del día de hoy, de el día 18 del 06 de 2025. Ok, respecto a la clase práctica de hoy, está asociada directamente a la clase que había quedado grabada anteriormente, que está asociada a auditoría energética. En tal sentido, yo dejé aquí un módulo que se llama práctica de auditoría energética, donde se encuentra el documento Word asociado a la actividad. Entonces, este documento Word se basa en lo que es dos ejercicios que son los que van a tener que desarrollar en el proyecto 2. Uno con enfoque en el desarrollo de una línea base y otro con enfoque en un diagrama de Pareto. Entonces, si recordamos, la línea base lo que a mí me permitía era poder, por así decirlo de alguna manera, cuantificar o determinar si una variable dependiente dependía de otra variable independiente. Es decir, si existía una correlación entre dos variables como tal, donde nuestra variable dependiente va a ser el consumo eléctrico, en este caso, ¿cierto? Y la variable independiente puede ser cualquier otro elemento con el que queramos hacer la comparativa. Puede ser un proceso, unidad de elementos vendidos, y determinar si es que hay o no existe correlación, y de esa manera especificar, ok, esta es la área en la que sí tengo que enfocarme si la correlación es fuerte. Si la correlación es débil, quizás debería irme por otro lado y de esa manera yo ahorro recursos y puedo destinarlos a otra área que me podrían conllevar a un mayor ahorro asociado a propuestas de mejora de eficiencia energética. ¿Ok? Entonces, antes de hacer esto, lo primero que hay que hacer es configurar nuestro Excel. Producto de que en la tabla de la clase práctica tengo datos que son decimales y están en punto. Dependiendo de la versión de sus PCs, en algunos casos va a estar en punto el separador de decimales o en algunos casos va a estar como coma. Para trabajarlos como punto, lo que se debe hacer es ir a archivo, opciones, opciones avanzadas y acá desmarcar la opción usar separadores del sistema. Entonces al desmarcarla, ustedes van a poder editar cuáles van a ser cada uno de estos separadores asociados. Donde el separador de decimal lo vamos a dejar como punto y el separador de miles lo vamos a dejar como una coma. Entonces, una vez establecido esto, nosotros le damos en aceptar. Ok. Entonces, para desarrollar esto, vamos a leer primero el enunciado del ejercicio 1. Y este dice, una empresa que fabrica productos de aleaciones metálicas ha solicitado una auditoría energética para identificar los periodos en los que hubo un exceso de consumo de energía asociado al proceso de producción y determinar qué áreas o procesos están vinculados a este exceso. Como auditor energético, usted ha solicitado a los encargados de operaciones y mantenimiento la cantidad de unidades producidas mensualmente durante los últimos 2 años, junto con los datos de consumo que aparecen en la factura eléctrica durante esos mismos periodos. Su tarea es diseñar una línea de base con los datos proporcionados y determinar si hay una correlación entre la producción y el consumo de energía, así como identificar los meses en que hubo un exceso de consumo de energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, recordar que en la clase anterior se mencionó que por lo menos se necesitan 2 años para tener una cantidad de datos relevante para poder hacer un análisis estadístico y comparar. Entonces, en la primera columna yo tengo el mes de enero del primer año hasta diciembre del primer año y luego comienza enero del segundo año hasta diciembre del segundo año. Tengo las unidades producidas en cada uno de los meses y tengo la cantidad de energía consumida por mes, cantidad de energía eléctrica. Entonces acá lo que hay que hacer es comparar y ver si es que la producción tiene que ver o no con el consumo de energía eléctrica. Si no fuese este el caso, tendríamos que descartar el área de producción e irnos a otra área a investigar si es que es realmente esa área la que tiene que ver con el consumo de energía eléctrica. Entonces este análisis previo sirve para poder descartar o caracterizar y decir si en este sector es donde yo tengo que enfocarme para hacer mis análisis. Entonces vamos a copiar esta tabla completa, control C, y luego acá la vamos a pegar con control V. ¿Ok?
Entonces, para primero determinar esta línea base, lo que se hace es realizar un gráfico de dispersión. Entonces, para realizar este gráfico de dispersión, lo que se hace es tomar solamente los valores, tomando inicialmente los valores de la variable dependiente, que van a ser nuestro eje y vamos a tomar los valores de las unidades producidas, sin tomar los meses, solo estos. Entonces yo luego me voy a ir a insertar, me voy a ir a gráficos, pero voy a seleccionar la opción de acá, insertar un gráfico de dispersión X o Y. Entonces voy a seleccionar el primer gráfico de acá. Entonces acá se hace una comparativa entre lo que es el consumo de energía eléctrica y las variables producidas. Como se puede apreciar en los ejes, este va de 0 a 160, por lo cual tiene que ver con las magnitudes asociadas al consumo eléctrico, que es mi variable dependiente, y tengo aquí valores desde 0 hasta 12.000 aproximadamente. Entonces se corresponde a las unidades producidas. Entonces lo que debo hacer ahora, bueno, lo primero, ¿cierto?, es colocar aquí, vamos a cambiar el título de esto, va a ser línea base, unidades producidas versus consumo en kilowatt hora mes. Y como ustedes saben que yo soy un poquito quisquilloso con los temas de formato, voy a cambiar inmediatamente todo el texto a Times New Roman. Ok, entonces lo que tengo que hacer ahora es ajustar estos límites. Para hacer eso, puedo utilizar funciones del propio Excel, como por ejemplo, igual min, abro paréntesis y tomo toda la columna que tiene que ver con unidades producidas. Entonces, para tomar solo esos valores, voy a seleccionar uno y voy a apretar Control, Shift, los mantengo apretados y oprimo el botón de la tecla de abajo. Y los selecciono a todos. Entonces luego cierro paréntesis y me determino el mínimo de las unidades producidas. Y ahora basta con que simplemente tome desde esta esquina y tire hacia el lado, y lo hizo para las unidades de kilowatt hora mes. Ahora, quiero determinar los máximos. Eso es igual max, y hago el mismo procedimiento. Selecciono el primero, control shift, la tecla de flecha hacia abajo, cierro paréntesis, y ahora voy a determinar el máximo del consumo de energía eléctrica. ¿Ven? Así de sencillo. Ok, entonces lo que tengo que hacer ahora es ajustar estos ejes. Entonces voy a hacer un clic aquí en el eje y le voy a dar clic derecho, dar formato en el eje. Entonces, el mínimo es de 121.052. Entonces lo podría dejar, por ejemplo, en unos 115. Y si el máximo son 145.29, un valor de 150 está bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro eje. Entonces voy a hacer un clic en el eje de acá, ya que está abierta estas opciones, y digo, ok, el límite aquí, el mínimo empieza desde 0, pero aquí yo sé que son 7.832 el primer valor. Entonces el mínimo yo, por ejemplo, lo podría ajustar a 7.500. Y el máximo, si tengo 10.347, podría dejarlo en, bueno, 10.500 es una buena razón, así que vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Entonces, aquí tengo mi gráfico de dispersión. Lo que debería hacer ahora es agregar la línea de tendencia. Y para hacer eso, basta con que yo apriete aquí más y coloque línea de tendencia. Entonces, yo tengo dos opciones. La línea de tendencia puede ser positiva o puede ser negativa. Si fuese negativa, iría decreciendo. Cuando es positiva, quiere decir que mientras una variable suba, la otra va a disminuir. Perdón, si una variable sube, la otra también va a subir. Pero si la pendiente fuese negativa, quiere decir que mientras una variable sube, la otra se va a encontrar bajando. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta ahora? Bueno, me falta agregar la ecuación de la recta y el valor de r cuadrado. Recuerden que el valor de r cuadrado, me va a indicar la correlación. Es decir, si este valor fuese más cercano a 0, quiere decir que no hay correlación. Pero si fuese más cercano a 1, quiere decir que la correlación es fuerte. Porque esto básicamente es un porcentaje. 0 y 100%. Entonces vamos ahora a hacer un clic en la línea de tendencia. Vamos a hacer un poco de zoom acá. Entonces, yo hago un clic en la línea de tendencia y me fijo que estén marcados los dos extremos de la línea.
Entonces ahora voy a hacerle un clic derecho y le voy a dar formato de la línea de tendencia. Entonces aquí basta con que llegue al final y coloque presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de recuadrado en el gráfico. Entonces si yo me voy aquí, ahí está. Ok. Entonces, ¿qué me está señalando esto? Bueno, lo primero es que aquí tengo la ecuación, ¿cierto? Donde tengo la pendiente, la variable, y el dato de acá me indica cuánto es la cantidad que no tiene que ver con la correlación. Es decir, 61,882 kWh no tienen que ver con la correlación. Por lo cual, el valor de R cuadrado me dice que es 0.8127. Es decir, entre el consumo de energía eléctrica y lo que es las unidades producidas mensualmente, quiere decir que tengo una correlación de un 81.27%. Lo cual, dependiendo de mi criterio, yo podría decir que es una fuerte correlación la que existe ahí. ¿Ya? Entonces, lo que me indica la línea de tendencia es que mientras estos puntos, que son las variables intersectadas, mientras más cerca estén de la línea de tendencia, quiere decir que hay una mayor correlación. Mientras más alejadas se encuentran, quiere decir que menos correlación hay, por lo cual no siguen la tendencia producida. ¿Ok? Entonces ahora el tema es, ¿cómo yo valido esto? ¿Cómo yo sé que este gráfico que hice se encuentra correctamente realizado? Entonces para eso puedo hacer un análisis de varianza y una regresión lineal, por así decirlo. Entonces para realizar eso, lo que tengo que hacer es irme a datos y luego me voy aquí en la opción análisis de datos. Pero lo más seguro es que ustedes no la tienen activada. Entonces para hacer eso, lo que se debe hacer es un clic derecho, personalizar la cinta de opciones, me voy a ir a complementos y una vez aquí en complementos me voy al apartado de administrar y en los complementos de Excel le voy a dar en ir. Entonces acá lo que ustedes tienen que hacer es marcar la opción herramientas para análisis. No marcar la que dice herramientas para análisis VBA, solo la que dice herramientas para análisis para que le active el módulo análisis de datos. Por ejemplo, si yo lo dejara desactivado y me voy a datos, si se fijan ya no me aparece. Entonces, clic derecho, personalizar la cinta de opciones, complementos, complementos de Excel, ir, y aquí marco la opción herramientas para análisis y le doy en aceptar. Y aquí me aparece la opción de análisis de datos. Ok, ¿qué voy a hacer con esta opción de análisis de datos? El tema es que cuando la abra me va a mostrar un montón de opciones para análisis, un montón de funciones. Yo la que requiero es que está bajando con la barra y esta que se llama regresión. Esta de acá, esa, que es básicamente una regresión lineal. Entonces yo le doy en aceptar y se me va a abrir esta ventanita. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? En el rango Y de entrada, lo que yo tengo que colocar es mi variable dependiente, que en este caso sería el consumo de energía eléctrica. Y en el rango X, yo debería colocar los datos asociados a las unidades producidas, que corresponde a mi variable independiente. Entonces, para cargar la información, digo, ok, rango Y de entrada, y hago un clic en esta flecha de acá. Entonces, ahora lo que yo hago es, subo por aquí y me pongo a seleccionar todos los datos de consumo. Entonces, hago un clic, control shift y mantengo apretado hacia abajo. Y se seleccionaron todas. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el rango X de entrada. Entonces hago un clic aquí, en la primera de enero, control shift, cierro hacia abajo y se encuentra ahí. Ahora, yo le voy a dar aparte un nivel de confianza de un 95%. ¿Por qué? Porque en un análisis estadístico yo no puedo confiar al 100%. Es netamente por eso. Entonces acá, una vez que eso esté marcado, yo tengo que decir, ok, ¿dónde yo quiero que salga esta información? Porque es bastante información. Puedo hacerlo en una hoja nueva y dar el nombre de esa hoja, o podría hacerlo en la misma página y le doy un rango de salida. Entonces en el rango de salida, yo le hago un clic aquí en la flecha y voy a seleccionar una celda donde abajo hacia la izquierda yo no tenga más información. Perdón, abajo hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar esta. Le voy a dar aquí y le voy a dar a aceptar. Entonces acá me muestra inmediatamente todo el resumen de la información del análisis de varianza.
Ok, entonces acá, ¿qué es lo importante? Bueno, lo primero es que vamos a verificar acá el coeficiente de correlación. Entonces yo lo voy a marcar en rojo. Voy a decir, ok, aquí me da 0.81267. Y si me voy aquí al gráfico, 0.8127. Es decir, el mismo valor, pero acá por redondeo pasó al número 7. Perfecto. ¿Y cómo voy a seguir validando que la información que tomé aquí es la correcta? ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces uno toma la información para generar el gráfico y el gráfico no sale bien. Entonces lo que voy a tomar ahora van a ser los coeficientes de la intercepción y de la variable. Entonces, ¿qué dice acá? 61.882 y 0.00807. 0.0081, que es el 07 que pasó por redondeo, y tengo 61882, 61882, por lo cual el gráfico está correctamente realizado. Pero la idea de sacar este análisis no es solamente el verificar si el gráfico está correcto. Si recuerdan la clase asociada a auditoría energética, también se habló de lo que es la T-Student. Y la T-Student lo que me permite hacer es poder determinar si es que esto realmente tiene correlación o no. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tengo un 0.60 y tanto en mi valor de R cuadrado, puede que sí me haga dudar un poco de si es fuerte o no la correlación y si yo deba investigar en esa área el análisis que deba desarrollar. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, ok, tengo que tener certeza de esto? Y es a través de la T-Student. ¿Qué decía la teoría? Que si el valor, si aquí yo pongo T-Student, que es un análisis estadístico, si la T-Student me da un valor igual a 2 o mayor que 2 en su valor absoluto, quiere decir que tiene correlación. Ahora, si era mayor a 10, quiere decir que la correlación era muy fuerte. Y recuerden que es el valor absoluto lo que yo debo considerar, porque la T-Student me podría dar negativa. Entonces, yo lo que tomo es aquí el estadístico T, pero en el lado de la variable. Entonces aquí me dice que es 9.7695. Eso quiere decir que yo tengo una fuerte correlación. No es mayor que 10, pero mucho mayor que 2 y está cercanísimo a 10. Por lo cual la correlación es fuerte. En ese sentido yo puedo decir sí, la zona de producción, las unidades producidas, tienen que ver con el consumo de energía eléctrico mensual. Por lo cual es recomendable que yo investigue dentro de esta zona para poder determinar cuáles pueden ser las cosas o las oportunidades de mejora que yo podría encontrar para reducir el consumo de energía eléctrica en el sector. Entonces, esa es la gracia de la línea base. Y lo otro, como decía el enunciado, es determinar en qué meses se encuentran sobreconsumos o se encuentran anomalías, por así decirlo. Entonces, eso se puede ver a través de los puntos que se encuentren más alejados de la línea de tendencia. Por ejemplo, este punto de acá que es cercano dice, vamos a acercarnos a este, dice, ahí, un poco más, ahí, dice, 9.438 y 138,964. Entonces, 9.438, 9.438, acá está, fue en el mes de abril. Eso es lo normal, está en la línea de tendencia. Pero ¿qué sucede en este punto que está más alejado? 9.350 y 142,95. Entonces, 9.350 está acá en agosto. Entonces, si comparamos, ¿qué dice esto? Aquí yo produje más y consumí menos con respecto al mes de agosto, donde produje menos que en el mes de abril del siguiente año, pero consumí más. Entonces, eso a mí me ayuda a identificar que debería revisar quizás cuáles fueron los protocolos de mantenimiento o cómo fue la actividad productiva durante ese mes que conllevó de alguna manera a que existiera un sobreconsumo con respecto a otro mes en el que produje más pero consumí menos. Entonces, esa es la otra gracia que tiene hacer este gráfico de dispersión, que donde se encuentran las variables más alejadas o los puntos más alejados, quiere decir que existe una anomalía con respecto a la tendencia entre el análisis de las dos variables. ¿Ya? Perfecto. Ok, entonces, ahora con respecto al enunciado del ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, usted está llevando a cabo una auditoría energética para una empresa industrial y ha medido el consumo de energía eléctrica por sector de la planta.
y proceso productivo. Como siguiente paso, es necesario que diseñe un diagrama de Pareto para identificar los procesos que más contribuyen al consumo eléctrico de la empresa y así poder enfocar los esfuerzos y planes de acción en áreas más críticas. Entonces, recordemos, según lo que dice la teoría, el diagrama de Pareto tiene el teorema del 80-20, que se puede aplicar bidireccionalmente. ¿A qué voy yo con bidireccionalmente? Se puede decir que el 20% de las causas es el 80% de las consecuencias, o que el 80% de las consecuencias corresponde al 20% de las causas. Depende de la organización y cómo se quiera aplicar. Entonces, para hacer eso, yo lo que necesito hacer es realizar, por así decirlo, un gráfico de barras y uno de línea para poder establecer el 80-20. Y necesito trabajar con frecuencias relativas y con frecuencias acumuladas. Entonces, para eso yo tengo que tener mi información ordenada de mayor a menor, que en este caso para la tarea lo hice así, perdón, para la guía. No obstante, en el proyecto ustedes van a tener la información desordenada, van a tener que ordenarla y además van a tener que aplicar paretos en subsectores. Es decir, aquí nosotros tenemos solamente los sectores de la empresa, pero yo les puedo dar los subsectores de cada una y cuando encuentren el 80%, a cada uno de esos sectores que están en el 80%, le tienen que volver a aplicar pareto y así encontrar cuáles eran los subsectores que más consumían. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer yo es copiar toda mi tabla. Voy a copiar toda mi tabla y la voy a pegar acá. Entonces, como mencioné, yo necesito la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Entonces, para eso, y esto es más que nada para mantener el formato, yo tomo todo esto y lo corro hacia el costado. Es como duplicarlo, por así decirlo. Entonces aquí yo borro toda la información y aquí voy a escribir f.relativa y aquí voy a colocar f.acumulada. Ok. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es determinar cuál es el total de consumo de energía eléctrica que tengo entre cada uno de mis sectores. Entonces voy a escribir total y voy a escribir igual suma y voy a tomar todos los valores asociados a consumo de energía eléctrica. Y aquí tengo el total. El total consumido en ese mes fue 6.800 kWh mes. Entonces, ¿cómo yo determino la frecuencia relativa? Bueno, es básicamente el valor que me interesa saber con respecto al total. Entonces yo digo, ok, 2000 dividido por 6.800 y me da 0.2941, que es equivalente a un 29.41%. Entonces, según lo que aprendimos en la clase, que trabajamos lo que era la parte fotovoltaica, basta con que yo haga aquí dos clics. Ah, pero tuve un error. ¿Por qué es ese error? Es porque no dejé fija la celda del total. Entonces aquí aprieto F4 o anteponen el signo peso entre la letra y el número para poder dejar fija esa celda. Entonces ahora sí, yo hago dos clics aquí y ahí tengo todos los valores asociados a la frecuencia relativa, los cuales obviamente tienen que ir disminuyendo. Y si se fijan, ven, tomo el valor de acá y esta se mantuvo fija. Ok. La frecuencia acumulada va a ser igual al valor inicial más el valor anterior. Pero antes de eso, recordemos que estos son porcentajes. Y si no lo multipliqué por 100 en la ecuación, es básicamente para conservar esa relación de porcentaje. Y basta con que aquí yo arriba apriete este botón y ya tengo los porcentajes asociados. Entonces, la frecuencia acumulada, como dije, es la relación entre la sumatoria de los elementos que vengo arrastrando más el actual. Como estoy con el primer valor, va a ser el mismo, es decir, 29. Y ahora cambia, es decir, lo anterior, que sería el 29%, más la frecuencia relativa actual. Le doy Enter y tengo el valor. Entonces, como ya aprendimos, ¿cierto? Basta con que yo aquí dos clics y tengo todos los valores. ¿Y cómo sé que esto está bien? Porque me dio el 100%, ¿ven? 98% más el 2% de acá. Y eso me da el 100%. Ok, ahora que ya tengo mi información ordenada, tengo mi frecuencia relativa y tengo mi frecuencia acumulada, lo que voy a hacer ahora va a ser graficar esto. Pero lo que me interesa a mí graficar va a ser frecuencia relativa, frecuencia acumulada y
los sectores que están asociados a las cargas. Pero en este caso creo que voy a tomar esto así y esto de acá lo voy a tomar sin el título de cargas. Ahí. Y voy a insertar un gráfico de columnas, el primero que a mí me da la opción. Ahí está. Entonces, este gráfico hay que limpiarlo. El sector de impulsión se va. Y aquí vamos a ir a selección de datos. Vamos a editar las etiquetas del eje horizontal. Y vamos a seleccionar aquí los sectores. Ahí. Un clic acá y aceptamos. Ya aceptamos. Y ahí está por sector. Ok. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es editar este eje, porque si fijan está de 0 al 120%. Entonces, dar formato al eje, y obviamente como es porcentaje, el máximo va a ser 1. Ahí sí. Ok, entonces acá lo que tengo que hacer es diagrama de Pareto, diagrama de Pareto, ahí. Y yo siempre prefiero cambiar de inmediato todo lo que es el tipo de letra. Times New Roman. Perfecto. Pero como mencioné, esto no es un diagrama de Pareto como tal. Tengo dos gráficos de barra. Necesito un gráfico de barra y otro de línea. Entonces, para hacer eso, basta con que seleccione cualquiera de las dos columnas y le voy a dar en cambiar tipo de gráfico de series. Le hago un clic y lo que voy a hacer es, primero, cambiar la frecuencia acumulada a un gráfico de líneas y le voy a activar un eje secundario. ¿Por qué? Porque el valor más bajo de la frecuencia relativa es un 29%, por lo cual aquí casi no se va a apreciar nada, por así decirlo. Entonces lo que voy a hacer es que este eje de acá va a quedar para la frecuencia relativa y voy a activar acá un eje secundario que va a estar asociado a la frecuencia acumulada. Entonces hago un clic aquí, le doy a aceptar y ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como sabemos que el valor máximo de la frecuencia relativa es un 29%, aquí lo que vamos a hacer es darle un formato al eje, o antes de eso mejor colocarle los títulos a los ejes. Ahí. Entonces, en este eje de acá, yo voy a tener los sectores, en el de acá, y entre corchetes, ¿cierto? Porcentaje, frecuencia relativa, y en este eje de acá, entre corchetes, un porcentaje y frecuencia acumulada. Perfecto. Ok, ahora que ya los tenemos identificados, podemos hacer un cambio en el formato del eje. Y si ya sabemos que el valor mínimo está en 29, podríamos dejarlo, ¿cierto? Perdón, el máximo, en un valor de 0.3, por ejemplo. Ahí, y ahí me toma el 29% en el máximo. Y este de acá, como llega al 100%, lo vamos a dejar en 1. Y ahí sí, ahora de verdad tengo mi gráfico de Pareto. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Que yo tengo que hacer un corte en el 80% de la frecuencia acumulada. Es decir, si esta línea de acá es mi 80%, yo lo que voy a hacer es seguirla, 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 hasta que toco la frecuencia acumulada, que vendría siendo esta. Entonces aquí yo hago el corte. Entonces lo que me dice esto es que de aquí hacia la izquierda son los sectores que presentan el 80% más grande del consumo de energía eléctrica. Entonces en estos sectores son los que yo me tengo que enfocar para hacer los análisis respectivos y poder encontrar propuestas de mejora de eficiencia energética para poder reducir el consumo de energía eléctrica. Por lo cual, repito, paso con el 80% por acá, llego a este punto y corto. Entonces digo, ok, los sectores de impulsión, de hornos y de pretiles son los que están directamente asociados al 80% del consumo de energía, por lo cual me conviene ahí hacer mis análisis. Y en el resto de sectores lo descarto. ¿Por qué? Porque si tengo la posibilidad de ahorrarme un 5% de consumo por sector, más vale aplicarlo aquí que aplicarlo acá. Y así evito invertir demasiados recursos y tecnología en mediciones, por ejemplo, que me van a ahorrar muy poco y no voy a tener medidas de mejora tan grandes a comparación de hacerlo en estos sectores. Y si no lo hago en estos de acá, me pueden servir para realizarlo en otro trabajo, en otro lugar o en otros sectores de otra empresa
que me pueden hacer aumentar mis ganancias. ¿Ok? Entonces, esta es la idea del diagrama de Pareto. Entonces, para el proyecto, ustedes van a tener que hacer esto mismo y en los sectores donde encuentran que están en el 80%, les van a tener que volver a aplicar Pareto, porque van a estar los subsectores con su consumo de energía. ¿Ok? Y de esta manera termina la clase práctica que se tenía programada para el día de hoy. Cualquier consulta o acotación voy a estar disponible durante el correo electrónico, así que no hay ningún inconveniente. Por lo cual les deseo un muy buen fin de semana, aprovechando que no nos vamos a ver el día sábado, así que aprovechenlo junto con sus familias y les deseo una excelente semana para que nos veamos el próximo día miércoles.